Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué dices? Nada, aquí. Hola. Bueno, pues buenos días. Tenemos hoy aquí en nuestra sede local del Partido Popular en Guardamar a José López Garrido, diputado en Cortes, miembro de la Ejecutiva Provincial. Así es. Y a Rafael Candela, concejal del Ayuntamiento de Crevillente, coordinador comarcal del Baix Vinalopó, y también a Alejandro, que nos acompaña, miembro de Nuevas Generaciones y una persona pues muy ligada al partido. Pues aquí, Pepe, nos acompaña casi todo el equipo de gobierno y nuestro personal de confianza. Como presidenta del Partido Popular en Guardamar y como alcaldesa de Guardamar, pues te doy la bienvenida a un pueblo que ya sé que consideras como tuyo, al que le tienes muchísimo cariño y al que le hemos dedicado muchas horas de trabajo para llegar aquí a donde estamos, a lo que han querido los ciudadanos, ni más ni menos, y en definitiva. Agradezco tu visita porque estoy convencida de que nos va a ser de mucha utilidad a todo el equipo de gobierno. Te aseguro que nosotros vamos a ser esa banda sonora, tanto tuya como del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en estas medidas que están siendo muy duras, muy difíciles, pero que están siendo necesarias para pasar esta crisis, que podamos salvar y solventar esta crisis y que como consecuencia de estas medidas, de esta contención del gasto, pues podamos conseguir lo que todos queremos, que generar puestos de trabajo y que pues reflotarnos y reequilibrar la economía y que podamos dentro de año y medio o 2 años pues salir de este bache en el cual nos hemos encontrado. Todos sabemos cuál es la deuda externa, los intereses que pagamos y, en fin, yo ya te dejo a ti, que para eso has venido a explicarnos cuál es la deuda y cómo la vamos a ir pudiendo pagar y solventando toda esta situación, como hemos dicho. Así es que José López Garrido tiene la palabra. Es muy difícil el explicar en pocas palabras, porque Carmen en su introducción, en muy pocas palabras, ha establecido un marco muy claro de la situación. Quizás yo pueda a lo mejor abundar en algún dato, pero verdaderamente ha enmarcado perfectamente la cuestión. Estamos en una situación muy complicada, una situación que nos hemos encontrado muy complicada, fruto de los últimos 8 años de gobierno socialista y especialmente de los últimos 4 años de gobierno socialista en la nación, que provoca necesariamente ajustar la manera de hacer las cosas, cambiar la manera de hacer las cosas para poder seguir prestando servicios públicos, y que ese cambio, puesto que la situación es extraordinariamente complicada y extraordinariamente mala, pues ese cambio es un cambio duro inicialmente. Pero es un cambio, y no hago más que repetir el hilo del discurso de Carmen, porque es como digo, en muy pocas palabras, insisto, quizás yo pueda dar más detalles, pero desde luego muy pocas palabras lo ha dicho: situación complicada, necesidad de ajuste, con un objetivo, que es recuperar la economía del país, recuperar la confianza en el exterior, recuperar la confianza en nosotros mismos, con ello generar riqueza y generar empleo. Algo que parece muy sencillo, ¿no?, pero que verdaderamente es una labor dura y es una labor evidentemente ingrata. Ningún partido político, ningún equipo de gobierno, sea municipal, sea autonómico o sea nacional, se presenta a unas elecciones con la idea de ganar y hacer cosas diferentes de las que prometió. Pero lo que no puede evitar un equipo de gobierno, y en este caso hablamos del Gobierno de la Nación, es cuando llega a ejercer esa labor de gobierno, las previsiones que se le habían dicho del anterior gobierno no se cumplen, no solo no se cumplen, sino que se incumplen de manera abrumadora, pues necesariamente toca cambiar también, y eso lo lamentamos, toca cambiar también pues el discurso de lo que teníamos previsto hacer, en unas condiciones que ya sabíamos que eran duras, pero que no esperábamos que fueran tan extraordinariamente duras. Cuando hablamos de que nos encontramos con un déficit del 8,5% al final del año 2011, y que la previsión de déficit que el gobierno de Zapatero, el gobierno de Rubalcaba, que salían, decían que era del 6%,
Cuando vamos del 6 al 2,5, no estamos hablando de 2,5 puntos de diferencia porcentuales. Estamos hablando de un 40% de diferencia. Es decir, en el ideario colectivo puede parecer que 2,5 puntos es poca cosa. Si lo mides sobre 100 es poca cosa. Pero cuando pasas del 6% que debías haber cumplido, pasas al 8,5, tu incremento de déficit no es de 2,5 puntos, sino que es de más del 40%. En cualquier economía doméstica sabemos que si una cosa pensábamos que nos iba, imaginemos que estuviéramos en condiciones como estuvimos hace años, que la economía funcionaba y comprábamos, alguno cambiaba de casa y se compraba un piso, no es lo mismo que el vendedor te diga: mira una cosa, aquello que te dije que valía 100.000 euros, pues mira una cosa, es que ha habido aquí algún problema y van a ser 102.500, que te llame y te diga: aquello que te dije que eran 100.000 euros son 145.000 euros. Es decir, esa es la diferencia del déficit que nos hemos encontrado. Por eso no quiero empezar por esa parte, porque que es solo una pequeña parte de lo que nos hemos encontrado, porque refleja muy claramente la magnitud del desfase entre lo que el anterior gobierno dijo que iba a cumplir y lo dijo a Europa, que es en donde tenemos que recuperar la confianza, porque nos había metido en un déficit excesivo en el año 2009 y dijo que iba a reducir ese déficit al 6. Bien, cuando el gobierno del Partido Popular toma posesión, nos encontramos con que ese déficit del 6 es el 8,5, eso suponen 28.000 millones de euros más de ajuste. Nos encontramos con que hay un montón de ministerios que no han pagado sus facturas. Nos encontramos con que las comunidades autónomas también tenían problemas de financiación. La Comunidad Valenciana es una de ellas, que ha tenido problemas de financiación que vienen derivados fundamentalmente de la mala financiación que el Gobierno de la Nación ha venido prestando a nuestra comunidad. Estamos por debajo de la media de financiación por habitante de todas, por debajo de la media de las comunidades autónomas, y por tanto esas dificultades se las encontró también nuestra Comunidad Autónoma Valenciana. El Gobierno de la Nación y el Gobierno de Alberto Fabra en la Generalitat Valenciana lo que inician desde ese mismo momento es un ejercicio de transparencia, porque para recuperar la confianza lo primero que tenemos es que decir las cosas como están de verdad. Si estamos diciendo a Europa que nuestro sistema financiero está en la Champions League, Europa no se lo cree. Cuando les decíamos que no teníamos ningún problema en el año 2008 con nuestros bancos, Europa sabía que no era verdad. Cuando en 2008 negamos la crisis, Europa y el mundo sabía que no era verdad. Nosotros también lo sabíamos. Yo recuerdo perfectamente aquellas elecciones del 2008 con el debate entre Pedro Solbes y nuestro número 2, Pizarro. Y como Pizarro decía, estamos en una situación de crisis, y como Solbes lo negaba, como nos llamaban antipatriotas, como decían que eso no era cierto, cuando uno niega una realidad, evidentemente no toma medidas para resolverla. Si uno dice que no está enfermo, no va al médico. Si uno dice que no tiene problemas económicos, pues no ajusta su economía, no reduce su gasto, no busca más ingresos, etcétera, etcétera. Entre el año 2007 y el año 2009, España pasa de un superávit del 20%, es decir, de ingresar 20.000 millones de euros más de lo que gastaba en el año 2007, pasa en el año 2009, de manera que no fue una situación que se vino produciendo poco a poco a lo largo de 20 años, sino que en tan solo 2 años pasa de ingresar 20.000 millones de euros más a gastar 110.000 millones de euros más de lo que ingresaba. Eso provoca que al final del 2009 la Unión Europea abre a nuestro país un expediente de déficit excesivo. Todos sabemos que estamos en una moneda única y que las economías tienen que estar más o menos equilibradas. Un país puede tener un poquito más de déficit, pero en general, para poder sostener esa moneda única, las economías tienen que mantener, las economías de los distintos países del euro tienen que estar más o menos equilibradas. Mientras otros países tenían un déficit del 2 o un déficit inexistente, nosotros de repente pasamos de un superávit del 2 a un déficit del 11, o sea, un auténtico batacazo en toda regla en apenas 2 años. El déficit, que lo medimos cada año, lo que provoca, si lo mantienes en el tiempo, es un creciente endeudamiento. Cualquier familia, si este año gastamos 2.000 euros más que el año pasado, que lo que ingresamos, pues entonces esos 2.000 euros tenemos que pedirlos a alguien. Vamos al banco o vamos a un pariente y le pedimos los 2.000 euros. El año que viene
Si volvemos a gastar ya no 2, sino 4.000 euros más de lo que ingresamos, pues volvemos a hacer lo mismo. Y no ajustamos nuestra economía, volvemos a hacer lo mismo, pedir dinero fuera, pedir dinero prestado. La economía española, durante años sucesivos, el 2008, el 2009, el 2010 y el 2011, fue sumando año tras año déficit que se convirtió en deuda. La economía española pasó de una deuda en el año 2007 del entorno de los 400.000 millones de euros, pasó en el año 2011 a 1 billón de euros, a 1 millón de millones de euros. Es decir, multiplicamos por 2 y pico la deuda del país. ¿La multiplicamos por qué? Porque hubo un gobierno, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, que pensó primero dijeron que no había crisis y después pensaron que la crisis pasaría rápidamente y que la crisis se iba a solucionar a base de poner dinero público para ocurrencias, pues repartir dinero, inversiones que después generaban más gasto, etcétera, etcétera, y eso nos hizo disparar la deuda del país. La situación en este momento es una deuda, insisto, duplicada con respecto a la que había hace apenas 4 años, un déficit que ha sido el gobierno anterior incapaz de controlar y una urgencia, una tremenda urgencia por parte del gobierno actual de corregir ese déficit primero, es decir, no seguir generando deuda o que la deuda que se genere sea en niveles inferiores al ritmo que se llevaba de generación de deuda externa, no seguir generando deuda, para con ello recuperar la confianza y que nos puedan seguir financiando, porque por ahora necesitamos la ayuda exterior, por ahora seguimos necesitando, y todos los países tienen deuda. Lo que pasa es que pasar en 4 años a más de duplicar tu deuda, eso sí que genera desconfianza. Es muy fácil entenderlo, y yo vuelvo a los ejemplos de las economías domésticas. Cuando uno tiene ya no se trata de hablar de inversión, sino cuando uno necesita cubrir gasto corriente pidiendo dinero, pues al principio te lo prestan. Piensan que vas a corregir tu forma de hacer las cosas, que vas a gastar menos, que vas a ingresar más, que el año que viene no vas a pedir más dinero para cubrir ese gasto corriente. Pero cuando al año siguiente vuelves a pedir dinero, te lo prestan, pero con más desconfianza. Cuando 4 años seguidos pides dinero y tus cuentas siguen dando un saldo negativo, entonces lo que ocurre es que empiezan a no prestarte dinero. Primero te empiezan a cobrar más por el dinero que te prestan e inmediatamente después llega un punto en el que ya no se te presta dinero porque no se confía en ti. El gobierno de la Nación, el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de Alberto Fabra en la Comunidad, con las medidas de ajuste que se están adoptando, lo que pretende es recuperar esa confianza primero exterior, para que podamos seguir financiándonos además a unos costes adecuados, para que esa recuperación, esa mejora de la confianza, esa financiación nos permita mejorar nuestra economía y para que esa mejora de la economía nos permita crear empleo. Esa es la situación que nos encontramos en este momento. ¿Por qué los ajustes son, y lo reconocemos todos, yo creo que no hay nadie en el gobierno ni ninguno de los diputados del Grupo Popular en ninguna de las cámaras nacional autonómica deja de reconocer que los ajustes son duros y que los ajustes no nos gustan? No nos gusta adoptar estas medidas. Cualquier gobierno, decía antes, que resulta recién elegido, lo que quiere es quedar bien, lo que quiere es agradar a la gente. ¿Qué es lo que hizo el gobierno del Partido Socialista con el dinero que dejó en las arcas el gobierno del Partido Popular? Hizo feliz a mucha gente. Gastó el dinero a manos llenas y no tuvo problema en gastar dinero el que tenía y el que pidió prestado. Pero en estos momentos en que no tenemos dinero y que tenemos que pedir prestado dinero y cuesta que te lo presten, pues necesariamente hay que demostrarle a quienes nos tienen que prestar ese dinero, hay que demostrarles que somos capaces de hacer las cosas de otra manera. Y hacer las cosas de otra manera supone inicialmente pues un ajuste de 65.000 millones de euros, 65.000 millones de euros este año, y eso necesariamente no se alcanza con medidas que se están adoptando también, pero que dan resultado a más largo plazo. La reforma de la Administración, reformas que se están acometiendo para aquilatar esos costes y para que nuestra Administración sea más eficiente, pero que darán su fruto a lo largo de los próximos 2-3 años. Pero el ajuste inicial para poder llegar a final del ejercicio, a final del año 2012, con el déficit en su lugar, es de esos 65.000 millones de euros que pasan, le llamen como le quieran llamar, unos quieren llamarle recortes. Nosotros le llamamos ajustes por una sencilla razón, porque no privamos a los ciudadanos del estado del bienestar. Lo ajustamos a la situación real. Cuando no hay, tenemos que hacerlo de otra manera. Ajustes que tienen que ver con la sanidad y no ocultamos esa realidad
que nos lleva a modificar el sistema para que, pues en algunos casos, quien antes tenía que pagar medicamentos, hablamos. Cuando hablamos de copago, estamos hablando de un copago de medicamentos que ya existía antes. Vamos a ver, no hace falta tener una gran memoria para saber que todos hemos pagado una parte de los medicamentos, siempre. En estos momentos las reformas van a que algunos que no pagaban pagan un poco y algunos que pagaban dejen de pagar. Por ejemplo, los parados de larga duración, que antes pagaban un 40% de los medicamentos, pasan con esta reforma a no pagar nada por sus medicamentos. Y sin embargo, sí es cierto, y agradecemos el esfuerzo y lo agradecemos de todo corazón, sí que es cierto que los pensionistas con pensiones contributivas pasan a pagar un 10% de sus medicamentos con un máximo de 8 euros al mes. Creemos también que después de haber recuperado el poder adquisitivo de las pensiones, aunque pedimos ese esfuerzo a los pensionistas, esos 8 euros al mes es un esfuerzo que intentaremos que deje de existir en cuanto recuperemos la senda de crecimiento, pero en estos momentos es un esfuerzo que creemos que es razonable, cuando además, insisto, hay otros que dejan de pagar. Y hacemos reformas en materia educativa también. Creemos sinceramente que pasar de 17 horas y media lectivas del profesorado en secundaria, pasar a 20 horas lectivas, que no incrementa su jornada laboral, creemos que es una medida que permite, por un lado, acotar o limitar el gasto en materia de contratación de personal en educación. Por otro lado, nos permite también el que estos profesores, dedicando más horas a la actividad docente y tan solo reduciendo en la preparación de las clases, estamos hablando de que de las 37 horas y media de jornada laboral de un profesor pasa, en lugar de 17 y media de horas lectivas, pasa a 20, pero sus 37 horas y media semanales se mantienen ahí. Son ajustes que lo que nos permitirán, lo que nos están permitiendo ya, y de hecho los resultados en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, el gobierno de Alberto Fabra ha ido ya reduciendo, aquilatando el déficit, lo que nos permite es llegar a final de año cumpliendo el objetivo de déficit del 1,5%, algo necesario para todas las comunidades autónomas, porque al final todas las comunidades autónomas son Estado, algo necesario para que el Estado alcance un objetivo de déficit común, que es el que nos piden nuestros socios europeos para poder seguir en la Unión Monetaria, en la Unión Económica, y creemos que son medidas que, siendo duras, son imprescindibles para, como decía nuestra alcaldesa y presidenta local al principio, para poner al país en una senda de crecimiento. Yo puedo seguir hablando de muchas más cosas. Si tenéis alguna pregunta, me podéis interrumpir sin... Pepe, esos 65.000 millones de euros, ese recorte, ¿es para rebajar el billón? Es para que no crezca más. Es en principio para que no crezca más. El objetivo de déficit es que este año, lo que pretendemos al cumplir el objetivo de déficit es que nuestra deuda, de ese billón de euros que tenemos ahí como deuda, que es prácticamente el total, el Producto Interior Bruto de España viene a ser 1 billón de euros. Es nuestra producción, nuestro Producto Interior Bruto en un año anual es en torno de 1 billón de euros. Bueno, pues todo eso lo debemos. El objetivo de déficit lo que pretende es que no sigamos incrementando esa deuda. Porque, como decía antes en la exposición, cada déficit, cada año, cada anualidad de déficit se suma a la deuda. Cuando tú, esos 2.000 euros que una familia gastaba más de lo que ingresaba, es deuda que tiene que pagar. Y si el año siguiente vuelve a gastar otros 2.000, son esos 2.000 más los 2.000 de antes, son 4.000. Y ese año siguiente resulta que gasta 4.000 más, son los 4.000 más estos 4.000. ¿Qué intereses pagamos de ese millón? De ese billón de euros, bueno, aquí también es una pregunta muy interesante, porque se está generando, tenemos una angustia vital todos, cuando casi no nos permite hacer nuestro trabajo. Cuando salimos cada mañana y oímos que se han colocado bonos a 10 años al 7%, decimos, ¡qué barbaridad! Bueno, nuestra deuda no está toda colocada al 7%. Nuestra deuda, estamos pagando deuda al 1, al 2, al 3%. Y sí que es cierto que en determinadas ocasiones, a lo largo de este último mes, nos hemos encontrado, fruto de que ya no la confianza en el país, sino la confianza en el futuro del euro estaba muy cuestionada. Todos sabemos que rescatar a Grecia puede ser complicado, pero es mucho más complicado que España, la economía española, se venga abajo, que no cumpla sus objetivos, que inmediatamente después arrastraría la economía italiana, es decir, que con ello la Europa del euro se desmoronaría.
el mundo no es todo bondad y hay zonas económicas y hay países que no tienen el menor interés en que el euro siga existiendo. Hay algunos que trabajan muy bien con el dólar desde hace muchos años como referencia monetaria global, ¿no? Que apareciera hace 10 años, apareciera el euro por medio y se convirtiera en otra referencia económica. Antes era el yen japonés ya se perdió un poquito, pero que apareciera el euro, no a todo el mundo le ha venido muy bien. De manera que la amenaza que se estaba produciendo, y de ahí nuestros niveles elevados de prima de riesgo, era una amenaza al euro. Porque nuestra economía, con toda la situación delicada, complicada, crítica que estamos viviendo, nuestra economía tiene capacidad productiva. Es decir, nosotros no somos una economía en desguace. La economía española no es la de una empresa que no tiene futuro, que está metida en un sector inviable. No, nuestra economía es una economía, la economía real es una economía con capacidad, que puede y debe mejorar mucho más, pero no es una economía desahuciada a la que se puede decir, ustedes no tienen futuro. Nuestra economía, o lo que se ha puesto en cuestión, es el futuro de la economía del euro, de la unión monetaria. Bien, nuestra deuda, por volver otra vez y cierro la cuestión, nuestra deuda no toda se paga al 7%. Las últimas emisiones de deuda de estos últimos meses, que pueden ser, frente a ese billón de euros, estamos hablando de 2, 3, 4, 5.000 millones de euros que pueden haberse colocado al 7% y que la semana que viene pueden colocarse al 5%. Es decir, la deuda no está toda al 7%. Por eso también debemos sacudirnos un poco a la hora de hacer nuestro trabajo cada día, yo el mío como parlamentario, el vuestro como concejales, el de la gente que está aquí en el mercadillo de Guardamar, y que al final notan la crisis, pero siguen vendiendo y siguen saliendo adelante, que no tengamos una losa encima por cuál es el diferencial con el bono alemán, que estamos trabajando para que se reduzca, pero que eso no sea, que no estamos pagando toda la deuda al 7%. Esa es la realidad. Y la deuda, evidentemente, habrá que devolverla. También hay quien dice, no devuelvan ustedes la deuda, suenan cantos de sirena por ahí, porque al final esto es cosa de los bancos alemanes y los franceses, pues que no cobren. Mire, cualquier economía se basa en la confianza. Un país que incumple sus obligaciones adquiridas es un país que no tiene, ese sí que es un país que no tiene futuro. Un país que quiere tener futuro es un país que cumple con sus obligaciones, que sabemos que esto lo hemos heredado, pero que estamos ahí para pagar esa deuda, para dar la cara y para sacar el país adelante. Más cositas. Sí. Ahí, en esta ceremonia, en esta crisis, en esta situación difícil que tenemos, también es verdad que es muy fácil llegar con eslogans muy cortos y es muy difícil explicar una situación tan complicada como esta con eslogans muy cortos, ¿no? De manera que el esfuerzo de explicación es necesario y el esfuerzo de explicación necesita al menos a veces me dicen, oiga, ¿y por qué hay dinero para los bancos y no hay dinero para la sanidad? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el dinero para los bancos es un dinero que se presta a los bancos. Eso, en primer lugar. Es un dinero que los bancos tienen que devolver. ¿Por qué ha habido que rescatar el sistema financiero, que según Zapatero era la Champions League del sistema económico mundial? Pues porque no era verdad. Porque no era verdad. ¿Y eso quiere decir que los bancos hayan robado dinero? No necesariamente. No necesariamente. Efectivamente conocemos casos que están cuestionados y que están ante los tribunales de directivos, de altos ejecutivos bancarios, pues que se han cobrado indemnizaciones que son como mínimo éticamente discutibles. Pero después la realidad del sistema no es más y a lo mejor no es fácil entenderlo, pero voy a intentar explicarlo con facilidad, de unos balances que daban resultados positivos de beneficio, basándose en que había unos activos fundamentalmente inmobiliarios, esa era la situación de nuestro sistema financiero, que tenían suelo, los bancos eran propietarios de suelo, eran propietarios de viviendas, pero fundamentalmente suelo, que valoraban en 100, por poner una cifra, y que ante la crisis económica y la crisis inmobiliaria, esos activos ya no valían eso. Por eso cuando los bancos, nuestro sistema financiero, decía el anterior gobierno, nuestro sistema financiero está saneado y nuestros bancos tienen beneficios, cuando se adoptan las medidas para que ajusten el valor de sus activos a la realidad del mercado, y todos sabemos, y lo sabemos muy bien además en nuestra comunidad, en una zona que ha tenido una expansión económica por el boom inmobiliario importante, todos sabemos que aquellos suelos
que el banco tiene en propiedad y que antes valían 100, ahora, sin perspectivas de desarrollo, no valen lo que antes valían. Y por tanto, cuando se hace ese ajuste de balances, cuando se lleva el balance, y por eso digo que lo que está haciendo el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalitat es un ejercicio de transparencia, de decirle al mundo: esta es la realidad de nuestro sistema financiero. Cuando entonces haces el ajuste de balance y dice: ponga usted ese valor, esos activos póngalos al valor real, y entonces esos activos van a su valor real, el balance ya no te da beneficios, te da pérdidas. Tú sigues teniendo dinero, pero tienes que, como eres, además, como no eres una empresa cualquiera, sino que eres un banco, tienes que ajustar, tienes que proveer con reservas, con fondos, tienes que proveer ese balance para ajustar la pérdida que has tenido de valor en tus activos. Y entonces es cuando te encuentras con que necesitas dinero de fuera, que antes te lo prestaba el Banco de España y que ahora te lo tiene que prestar el Banco Central Europeo. Y entonces es cuando pides ese dinero prestado para devolverlo. Este ajuste, los Estados Unidos hicieron este ajuste. Todos sabemos que la crisis financiera empieza con unos bancos americanos que tienen un problema de activos inmobiliarios. Y cuando empieza ese problema, los Estados Unidos de América ponen 400.000 millones de dólares hace 4 años para solucionar ese problema. Aquí, como se dijo que no había problema, no se buscó el dinero, que era más barato entonces, para solucionar ese problema. Sencillamente se negó la realidad, se dijo: no nos hace falta, porque los bancos están estupendamente. Y ahora, cuando el dinero escasea, cuando además es más caro, es cuando el Gobierno del Partido Popular tiene que solicitar que llegue ese dinero, insisto, prestado a los bancos, que tendrán que devolverlo, porque nuestros bancos, y no me importa decir nombres, Bankia, que se convierte en un icono manejado por la oposición como un escándalo financiero, no. El problema de Bankia es un problema de activos inmobiliarios. Y Bankia es una entidad fruto de la fusión, entre otras, de Bancaja y de Caja Madrid, es una entidad con un enorme futuro y con un buen presente dentro de las dificultades. De manera que Bankia, por ceñirme a esto que, insisto, se ha convertido en una especie de eslogan rápido de miren ustedes Bankia, bueno, pues Bankia, con esa inyección, acabará saliendo adelante y devolviendo ese dinero. Lo que hicieron los bancos ingleses, holandeses, alemanes y americanos hace 4 años, cuando aquí se negaba esa realidad. Por tanto, el dinero para sacar adelante, para recuperar el sistema financiero, es un dinero prestado que será devuelto por el propio sistema financiero, y entonces volveremos a estar en la Champions League. Y el gasto que tenemos que controlar en educación, en sanidad, que tenemos que ser más eficientes, que tenemos que hacer administraciones más eficientes, más eficaces, que presten los mismos servicios, pero con un menor coste, eso es otra cosa. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Nuestros ajustes en el sistema, en la administración, son fruto de la deuda y del déficit, no de la recuperación del sistema financiero. Por eso sabemos perfectamente que los fondos que se han pedido a Europa para el sistema financiero, ese límite máximo de 100.000 millones de euros que se ha pedido a Europa, tiene condiciones para el sistema financiero, para los bancos. Pero las condiciones que nos pone Europa de ajuste no tienen nada que ver con salvar el sistema financiero. Tienen que ver con el despropósito de 8 años de gobierno socialista que nos llevó a duplicar la deuda y a un déficit consecutivo, después de haber alcanzado por primera vez en la historia de nuestro país el superávit. No habíamos alcanzado nunca el superávit. La Ley de Estabilidad Presupuestaria del gobierno de José María Aznar hizo que la administración pública española, que las arcas del Estado fueran encaminándose a la senda del equilibrio presupuestario, y finalmente, ya con el gobierno socialista, aprovechando la inercia de ese buque que navegaba bien y que iba a toda máquina, consiguió nuestra economía un superávit del 2%, 2 años seguidos. 2 años seguidos, uno de equilibrio presupuestario y 2 años seguidos de superávit, por primera vez en la historia. Bueno, ese superávit se hundió por la mala política del gobierno socialista, como decía antes, en un descalabro absoluto de 2 años, que eso no lo ha vivido ninguna economía de la zona euro, ninguna absolutamente. De manera que esa es la realidad. Sistema financiero, por un lado, con préstamos para recuperar y devolver ese dinero, y por otro lado, la necesidad de ajustar nuestra administración y nuestro gasto a nuestros ingresos reales, y procurar conseguir muchos más ingresos después para poder entonces caminar por otra senda y hacer muchas más cosas. Si ahora con menos dinero, más adelante con más dinero, que seguro que lo tendremos, porque nuestra economía se recuperará, crearemos empleo, se pagarán más impuestos, habrá más gente pagando impuestos y por tanto alcanzaremos esa recuperación. Bueno, ¿teníamos algún...? Estás contestando un poco lo que yo llevaba en mente preguntarte, y descendiendo, hemos hablado de grandes cifras, de macroeconomía, pero vamos a descender al día a día, a la calle,
a las personas que tienen nombres y apellidos, que lo están pasando mal. Efectivamente, hemos heredado tenemos tanto el gobierno a nivel nacional como los gobiernos locales, que somos recientes porque llevamos un año, hemos heredado una herencia envenenada económicamente, pero hay que sacar pecho, hay que tener fuerza, hay que transmitirle la fuerza a los ciudadanos que lo están pasando mal. Pero, ¿qué les decimos a los ciudadanos? Porque ellos conocen las cifras, saben que esta situación la hemos heredado del anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los despropósitos, las fases, un Estado en quiebra, bien. Pero ¿qué les decimos? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar el gobierno del Partido Popular, en el que creemos ciegamente, creemos en Mariano Rajoy, como creemos en nuestro presidente Alberto Fabra, que nos van a llevar a buen puerto? Pero ¿cuándo vamos a llegar a ese puerto? Es lo que nos preguntan los ciudadanos de a pie. Esa es la pregunta del millón, y a mí me encantaría poder dar una fecha, pero lo que estoy absolutamente convencido es de que estamos haciendo la política adecuada. Yo estoy absolutamente convencido de que esa política adecuada empezará a dar resultados. De hecho, vemos cómo empezamos a recoger al menos muestras de confianza por parte de nuestros socios europeos e incluso fuera de Europa. El mismo presidente de los Estados Unidos, que en mayo del 2010 llama a José Luis Rodríguez Zapatero y le dice: usted tiene que hacer cambios porque el problema que está usted creando en la economía de España se lleva por delante la economía europea, y esa llamada se produjo. Mirad las hemerotecas y esa llamada está, igual que le llamó el presidente de la República Popular China. Es decir, que ya no solo fue Europa, fue el mundo el que le dijo a Zapatero: usted ha hecho aquí una barbaridad. Bueno, pues ese mismo presidente de los Estados Unidos es el que mantiene una conversación este pasado fin de semana con el presidente Rajoy y le dice: apoyamos las reformas que el gobierno de España está llevando a cabo. Eso, algunos pueden pensar que esto es una palmadita en la espalda, pero yo he empezado mi intervención, o llevo toda mi intervención hablando de confianza. La confianza es fundamental, la confianza en el exterior es fundamental para que nuestras medidas se entiendan, se apoyen y eso provoque el que se nos facilite los fondos necesarios para salir adelante. A la vez tenemos que recuperar la confianza interior. Nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, nuestra gente tiene que recuperar la confianza en las posibilidades de nuestro país, de nuestra comunidad o de nuestro pueblo. Yo os decía, estoy absolutamente convencido, porque además se están viendo ya el reflejo de confianza exterior. Empezamos a ver, bueno, hemos tenido hace 2 semanas, quizás la semana más dura, la pasamos hace 2 semanas. Además fue una semana de comparecencias intensas en la Comisión de Economía y nos estábamos allí sentados en el Congreso con comparecientes y a la vez nos iban llegando noticias de cómo nuestra prima de riesgo superaba el 7% y de cómo la bolsa se hundía por debajo del índice de 6.000. Bien, la bolsa está en el 7.000 y la prima de riesgo vino bajando en los últimos. Es decir, los indicadores, que por supuesto puntualmente nos pueden todavía dar algunos sustos, los indicadores nos van a ir demostrando que estamos en la buena senda. Cuando uno salga de casa, esos comerciantes que decía hace un rato, o ese taxista, cuando uno salga de casa con la confianza de que las cosas están bien encarriladas, hará mejor también, afrontará mejor su día, hará mejor su trabajo, será más productivo, etcétera, etcétera. Cuando las reformas, que estas ya se notarán a más medio plazo, las reformas en la administración, las reformas que se están adoptando en materia, vamos, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos también. Los ayuntamientos están centralizando, mancomunándose con otros ayuntamientos para prestar determinados servicios, buscando centrales de compras. La Generalitat Valenciana ha eliminado fundaciones que habían cumplido ya con sus objetivos y que ya no valía la pena que continuaran ahí. Ha eliminado altos cargos, ha reducido retribuciones. El Gobierno de la Nación ha establecido también, por primera vez en la historia, límites de retribución para los directivos de la banca que ha sido saneada o que ha recibido ayudas públicas. Es decir, cuando todas esas medidas vayan dando resultados, empezaremos a ver cómo la creación de empleo también se recupera y cómo la riqueza del país se recupera. Decir 6 meses, yo lo que estoy absolutamente convencido es de que en estos próximos 6 meses empezaremos a ver el cambio de tendencia, y lo que estoy absolutamente convencido es de que este país tiene condiciones para salir adelante y que además
Estos son como los racimos, como los indicadores económicos, a medida que van mejorando, la repercusión en la economía real es exponencial. No es que vayamos mejorando la confianza y vamos poco a poco creciendo la economía, no. La mejora de la confianza va a hacer que la mejora de la economía se venga arriba de manera exponencial. Lo hemos vivido antes. Tenemos que tener memoria. Tenemos que recordar que en el año 96, cuando el Partido Popular asume el gobierno, sin ser una crisis tan grave como esta, estábamos también en una crisis de confianza exterior y de confianza interior. Éramos incapaces de cumplir los requisitos para formar parte de la moneda única europea. Y el gobierno del Partido Popular, con ajustes que en aquel momento fueron más suaves porque tampoco la situación fue tan grave como la que nos ha dejado el gobierno socialista, pues recuperó inmediatamente la senda, entramos en una senda de crecimiento y en el año 2001 estábamos en el euro y hemos estado en él desde entonces. Y nuestra economía siguió creciendo durante aquellos años y algunos más gracias a las medidas, a las reformas que se establecieron en aquel momento. Yo estoy absolutamente convencido de que estas medidas de ajuste recuperaremos la confianza exterior, recuperaremos la confianza interior, recuperaremos el mercado, recuperaremos la economía, recuperaremos el empleo y, por tanto, estoy absolutamente convencido de que el sacrificio que estamos adoptando ahora, que estamos teniendo que hacer todos ahora, tendrá su fruto, y estoy absolutamente convencido de que será mucho más pronto de lo que en estos momentos de pesimismo algunos puedan ver. Bueno, pues alguna cuestión más. Yo quería, si os parece, voy a hablar en nombre del equipo de gobierno, darte las gracias a vosotros por esta alocución tan en profundidad sobre la economía y la situación actual de nuestro país. Yo creo que nos ha abierto muchos horizontes para poder explicar y, como he dicho antes, ser nosotros la correa de transmisión, esa banda sonora de lo que es esa verdad de nuestro gobierno y esa transparencia que nosotros también le llevamos a la práctica. Sin la verdad no se va a ninguna parte. Lo que sí que, como diputado que estás allí cerca de los ministros y de los directores generales y de los senadores, pues sí que quería que le trasladaras a nuestro presidente que se respeta la autonomía de los municipios pequeños. Guardamar es un municipio grande. Guardamar es un municipio mediano, de menos de 20.000. Aunque en verano, pues aquí nos reunimos más de 80.000 personas. Es muy grande, sí. En ese sentido es muy grande, pero luego, de hecho, tenemos una población de 17.600 tal. Que las competencias que tenemos, pues que las sigamos teniendo, pues eso pues nos genera pues una actividad, seguir administrándonos en nuestros servicios, en nuestras. Esto es algo que te pedimos a ti de viva voz para que lo traslades. Yo os traslado que se está trabajando en reformas de la administración local y ninguna de ellas va encaminada a que en municipios del tamaño de Guardamar, las reformas de la administración local lo que pretenden es que los municipios, la actividad, la prestación de servicios sea sostenible. Ni siquiera se plantea el gobierno la desaparición, como en algún momento se habló, la desaparición de pequeños municipios. Hablamos de municipios de 200, de 300. No, lo que se plantea es que los servicios públicos, que esos ayuntamientos pequeños, esos sí pequeños, verdaderamente pequeños, menos de 2.000 habitantes, no puedan prestar, que se presten de otra manera, que se presten mancomunadamente o que se presten de otra manera. Pero su autonomía, su representación política no se ha puesto en cuestión. Insisto, hay otros partidos que dicen que todos los municipios de menos de 5.000 habitantes o incluso de menos de 20.000 que desaparezcan y que todos sean municipios. Bien, eso ha funcionado en Dinamarca, pero la política a la gestión de los servicios públicos. Por eso, yo creo que sinceramente municipios sostenibles, y Guardamar es un municipio sostenible en su tamaño, no tienen, que yo sepa, y yo he leído los trabajos del anteproyecto, no se pone en cuestión en absoluto la autonomía municipal. Sí se potencia la asistencia de las diputaciones, pero sobre todo en municipios más pequeños que Guardamar. Creo que puedes, Carmen, estar absolutamente tranquila de que tú, tu gobierno, tus ciudadanos vais a seguir gozando de una gran autonomía, y lo que pretende el gobierno de la nación es que esa prestación de servicios, sobre todo en municipios mucho más pequeños que Guardamar, se pueda garantizar pues de una manera sostenible, y eso pasará seguramente porque desde las diputaciones se les preste esos servicios en lugar de que cada uno de ellos intente llegar con muy pocos recursos a ser autosuficiente en algunos servicios.
Y hay otra cuestión, y esto pues también te lo pido. Y que os afecta muy directamente. Para que lo traslades, que nos afecta muy directamente, es las reformas que se están llevando a cabo de la ley de costas. Nosotros hemos presentado unas alegaciones, las tenemos presentadas, las hemos también llevado a la subdelegación del Gobierno. Tengo previsto, junto con el concejal de playas y en fin, algunas asociaciones, trasladarnos a Madrid, hablar con Aparici y con el director general para trasladarle pues esa realidad de nuestro municipio, todas las zonas afectadas, que están afectadas por la zona de servidumbre, y en fin, pues queremos que se tenga muy en cuenta para que la ley de costas pues contemple. Para empezar, yo creo que el Gobierno ha hecho un ejercicio en materia de ley de costas, ha hecho ya un ejercicio inicial que lógicamente debe ser completado. Claro, ha hecho un ejercicio inicial de sensibilidad ante una realidad que todos conocíamos, y Guardamar sabemos de sobra, esa realidad histórica que tenéis ahí al borde del mar. Pues, pero como ello, en Alicante también tenemos situaciones similares. No estamos hablando de barbaridades urbanísticas, no estamos hablando de atentados ecológicos, estamos hablando de la historia de un pueblo pegado al mar. De eso estamos hablando. Exacto. Y yo creo que el Ministerio, inicialmente, en sus trabajos iniciales, ya lo que ya ha demostrado es la sensibilidad que frente a otros y a otros gobernantes anteriores mantenían unas posturas radicales en materia de costas, posturas que no conciliaban la realidad social con el respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y sin embargo este Gobierno empieza ya con una predisposición inicial a conciliar esa realidad histórica, esa realidad social, con esa realidad patrimonial de ciudadanos, que también hay que conciliarla con el medio ambiente marino, y que eso se puede llevar adelante, y estoy absolutamente convencido de que ese ejercicio de sensibilidad el Gobierno lo va a seguir manteniendo, de manera que estoy a vuestra disposición en cuanto hagáis esa visita. Estaremos en contacto contigo, y así como trasladarle también una aspiración que tiene el municipio de la ampliación del paseo marítimo hacia el sur. Pues contad con este humilde representante popular para que vamos a seguir en contacto, porque esto lo vamos a acometer pues ahora la última semana de agosto o la primera de septiembre, y si hay que ir allí a Madrid pues nos trasladaremos, encantados para estar con el director general y con... Muy bien. Contigo. Pues a vuestra disposición, como a disposición de todos los habitantes de esta provincia, ¿no? que para eso estamos los que hemos tenido el honor de representar a la provincia de Alicante en Madrid, ¿no? De manera que para mí es una satisfacción el poder trasladar todo lo que me podáis plantear, intentar ayudaros en todo lo que sea posible, pero partir de esa base, de que sé que la tenéis, de que el Gobierno está siendo sensible a esta realidad tan concreta, y que además todo lo que está haciendo, ya volviendo un poco y por cerrar a los ajustes necesarios en materia económica, es pues ser sencillamente consecuente, dar respuesta a una situación muy complicada y que tenemos que cambiar, y que estoy absolutamente convencido de que con ello, si bien ahora nos estamos ganando el disgusto de muchos ciudadanos y somos conscientes, no lo estamos haciendo para empeorar las cosas. Estamos convencidos de que con estas medidas las cosas mejorarán. Y a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Pepe.